Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, grande, rica y poderosamente en esta ocasión tan especial. En este servicio de hoy vamos a hablar acerca del pecado y el perdón de Dios. Para todo cristiano que ha entregado su vida a Cristo, la vida pecaminosa va reduciendo. En la batalla del espíritu contra la carne, va venciendo el espíritu. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17 lo siguiente. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios. Como somos nueva criatura, ahora nuestro anhelo es agradar a Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11, nos dice la palabra de Dios. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sea el nombre de Dios bendito. Nadie puede decir que ha estado exento del pecado. Todos de una manera u otra hemos ofendido a Dios, hemos violado sus leyes y sus estatutos. Todo eso lo hicimos antes de conocer al Señor, pero ahora el mandato es: vete y no peques más. En el libro de los Proverbios, capítulo 8 y versículo 36, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ay, 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 bendito sea el nombre de Dios. Queda claro en este verso que el que rechaza a Dios solo se hace daño a sí mismo, amando más la muerte que la vida. Hermano, deja de pecar, evita el pecado, ama la vida, ama a Cristo, ama a Dios, que es nuestro Señor. De igual manera, en el capítulo 28, versículo 13 del libro de los Proverbios, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén y amén. Entonces, nos preguntamos: ¿y qué pasa con aquella persona que quiere esconder sus pecados? La palabra de Dios es clara. No podemos escondernos de Dios, mucho menos ocultar nuestras acciones de Él. Aquellas personas que encubren sus pecados no progresarán nunca. Sin embargo, aquella persona que confiesa sus pecados y los abandona va a recibir de Dios la misericordia. Fielmente creemos que no le irá bien a aquella persona que quieren ocultar sus pecados delante de Dios. Y nos volvemos a preguntar: ¿puede un cristiano gozarse del pecado del cual fue lavado? Sinceramente creemos que no. La palabra de Dios nos declara en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 lo siguiente. Qué hermosa es la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es clara. Quien decide voluntariamente seguir al mundo y gozarse en el pecado del mundo y gozarse en las cosas de este mundo pasajero, está desagradando a Dios. Si decides seguir el pecado después que conociste a Cristo, después que fuiste lavado por la sangre de Cristo, entonces ya no queda más sacrificio que hacer por ti. Continúa el argumento de la palabra de Dios y leemos ahora en 1 de Juan capítulo 3 versículos 8 y 9, donde la palabra de Dios nos dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh hermano mío, no te dejes engañar por el enemigo. Aquellos que han nacido en la familia de Dios no se gozan en practicar el pecado del mundo perdido, porque la vida de Dios está en él. Por tanto, no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios que quiere agradar a Dios. Fíjate que en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, la palabra dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no desea que nosotros pequemos, pero como humanos, al fin y al cabo, muchas veces nos dejamos engañar por el poder engañoso del pecado y de Satanás. La palabra de Dios nos resalta aquí en 1 de Juan 2:1 que tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, y ese abogado es Jesucristo, verdaderamente Hijo de Dios, verdaderamente justo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:1 que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Mira como lo dice textualmente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sea el nombre de Dios bendito. Mi hermano, cada día vamos a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificios vivos a Dios. Sacrificio vivo, agradable, tal y como lo expresa Romanos 12:1. Mi hermano, que Dios te bendiga grandemente, te siga guiando, cuidando, protegiendo y evitando que tú caigas en el pecado, que yo caiga en el pecado. Sea el nombre de Dios bendito. Bendiciones.